El expresidente Andrés Manuel López Obrador logró recuperar la aerolínea que estaba quebrada y abandonada, y nuevamente Mexicana de Aviación levanta el vuelo en el cielo mexicano. Por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la aerolínea Mexicana de Aviación presentó los objetivos y metas destinadas para los próximos años, donde se contempla la integración de una nueva flota de aviones, así como el fortalecimiento de la interconectividad aérea para la industria de transporte en México. Brasil está fabricando aviones a través de Embraer para enviarlos al gobierno mexicano. Se trata de 20 aeronaves E-195E2 y E-190E2, que serán operadas por Mexicana de Aviación, la aerolínea del gobierno federal mexicano. Las entregas comenzarán en mayo de 2025 y se extenderán hasta 2027, con el objetivo de fortalecer la conectividad nacional e internacional de la aerolínea estatal. Cantidad: 20 aviones Embraer E-195E2. Entregas: 5 en 2025, 7 en 2026, 8 en 2027. Propósito: modernizar la flota de Mexicana de Aviación y expandir sus operaciones en las regiones del país, zonas donde las otras aerolíneas no llegan. Capacitación: se están capacitando pilotos y sobrecargos para operar los nuevos aviones que se integrarán a la aerolínea Mexicana de Aviación. Destinos: la aerolínea busca expandirse a 11 destinos internacionales. Impacto: la adquisición de estos aviones busca fortalecer a Mexicana de Aviación como una opción de transporte aéreo accesible con precios muy económicos para todos los mexicanos. Esta ampliación de la flota posibilitará atender a 3.8 millones de pasajeros y alcanzar una participación de mercado estimada en 4.8%, conforme a las estimaciones de la compañía. Muy buenos días, saludo con afecto y respeto a las y a los distinguidos representantes de los medios masivos de información que nos acompañan, nos honran con su presencia esta mañana. Voy a hacer una breve reseña de cómo ha ido evolucionando el aeropuerto Felipe Ángeles en cuanto a las rutas aéreas. Debemos recordar que este aeropuerto inicia su construcción el 17 de octubre de 2019 y termina con el inicio de operaciones el 21 de marzo de 2022, es decir, bajo la atinada dirección de mi general Vallejo Suárez, este aeropuerto se construye en 2 años con 5 meses. Iniciamos en aquella época únicamente con 6 rutas nacionales y una internacional y actualmente tenemos ya 38 destinos nacionales, un promedio de 152 operaciones aéreas diarias de pasajeros y un promedio de 30 operaciones de carga. Tenemos, por lo que respecta a destinos internacionales, 8 actualmente, destacando que para el segundo semestre de este año vamos a llegar a 15 rutas internacionales y las aerolíneas de carga que están operando con nosotros, 47 son cargueras y 5 más de operaciones aéreas de pasajeros que también transportan carga, sumando un total de 52. Hasta la fecha hemos transportado por este aeropuerto a partir del 28 de febrero de 2023 más de 838,000 toneladas de mercancías en operaciones de comercio exterior. La que sigue, por favor. Por lo que respecta al transporte de pasajeros, es importante recordar que para que un aeropuerto tenga la autorización de inicio de operaciones debe de contar con un programa maestro de desarrollo. El programa maestro de desarrollo del AIFA, como ustedes lo pueden ver, ha ido cumpliéndose a cabalidad y hemos superado las expectativas que se plantean en esta proyección de la demanda de pasajeros, destacando que en el año 2024 transportamos a 6.318.454 pasajeros y en este primer semestre, hasta el 15 de julio, llevamos ya 3.645.297, lo que nos va a permitir rebasar lo esperado en este año 2025, que será de 100.3 millones de pasajeros, considerando que andemos llegando cerca a los 18,000 de ellos. También es importante destacar que a través de nuestra base de operaciones mixta, donde está la aviación general, llegan ahí la aviación privada y la aviación
oficial, muy sorprendidos las avanzadas de la FIFA con este espacio que tenemos ahí, y hemos transportado más de 51,000 personas a través de este espacio de la aviación general. La que sigue, por favor. Y finalmente, por lo que respecta a la AIFA, hemos desarrollado estrategias de publicidad en colaboración con nuestras empresas hermanas sectorizadas a la defensa nacional. Hemos hecho campaña publicitaria a través de redes sociales como Facebook, como X, Instagram y YouTube, y con muy buenas expresiones por parte de las personas que conocen nuestro aeropuerto. Es importante destacar que la encuesta de satisfacción del pasajero se ha mantenido, ese reto de mantener la calidad del servicio y expresado por nuestros pasajeros usuarios, hemos logrado, midiendo con 9 indicadores esta variable, el 90.14%, eliminando la conectividad, que es el área de oportunidad que más sobresale en esta encuesta de satisfacción. Seguramente se verá aumentada este nivel de satisfacción con la entrada en operación del tren suburbano en este próximo mes de diciembre. Y como ven ustedes, el resto de los indicadores son fortalezas que, gracias al trabajo continuo del equipo de las mujeres y los hombres que trabajan en el AIFA, conseguimos a través de la percepción de nuestros usuarios y pasajeros. La que sigue, por favor. Ahora voy a pasar al aeropuerto de Tulum. El aeropuerto de Tulum también, como ven ustedes, inició su construcción el 13 de junio de 2022 y se inaugura el 1 de diciembre de 2023. En un promedio de año y medio, mi general Vallejo Suárez, con su equipo de trabajo, logra esta hazaña de tener un aeropuerto internacional en esta región de nuestro país. Actualmente tiene 30 operaciones aéreas diarias de pasajeros a 3 destinos nacionales y tiene 5 destinos internacionales, como ven ustedes aquí en este espacio. Como ustedes saben, este es un aeropuerto que trabaja regularmente en función de las temporadas, y en la próxima temporada invernal se espera que se mantengan estas 4 aerolíneas trabajando con los 3 destinos nacionales y se agreguen hasta 15 destinos internacionales más. La que sigue, por favor. Y como ven ustedes, también en su programa Maestro de Desarrollo han logrado superar las expectativas de transportación. El primer mes de operaciones, el mes de diciembre de 2023, casi fueron 40,000 pasajeros. En 2024 tuvo más de 1,2 millones pasajeros transportados, y en 2025 hasta el momento lleva más de 747,000 pasajeros, esperando que al término de 2025 se transporten más de 1,3 millones de pasajeros, destacando que se han transportado más de 2 millones de pasajeros a partir de su inauguración. Es cuanto, señora presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias. Adelante, Mexicana. Aquí o allá. Adelante. Con su permiso, señora presidenta, muy buenos días a todos y a todos. Es un honor estar aquí con ustedes para hablar sobre Mexicana, la línea aérea del pueblo, que es orgullo y símbolo nacional. La siguiente, por favor. Bien, aquí quiero destacar que Mexicana, desde el inicio de sus operaciones, ha tenido un comportamiento operativo y comercial sólido. Y aquí lo podemos percibir. En los pasajeros transportados al día de ayer llevamos más de 600,000 pasajeros. Y esto lo podemos percibir aquí también en este primer semestre del 2025, que tuvimos más de 211,000 pasajeros, con un incremento del 24% en relación con el primer semestre del 2024. Respecto a la participación en el mercado, aquí quisiera destacar, el mercado de la industria del transporte aéreo es un mercado altamente competitivo y también sumamente regulado. Y aquí Mexicana ha tenido una participación en este primer semestre del 2025 del 0.59 y con un incremento de 0.005. Como lo vuelvo a repetir, es un mercado altamente competitivo y en lo cual, con las actuales capacidades de Mexicana, ha logrado este incremento de superar parte del primer semestre del 2024. Respecto al factor de ocupación, en este primer semestre del 2025 logramos superar el 53%, ¿qué quiere decir? Un 7 punto porcentual más en comparación con el primer semestre del 2024. Y vuelvo a repetir, Mexicana, a través de su servicio de calidad,
calidez, eficiencia en sus operaciones, puntualidad, ha logrado superar un 93% de satisfacción en las encuestas de nuestros usuarios que utilizan nuestros servicios. También aquí es importante destacar la eficiencia de Mexicana en su concepto operacional. En el 2024, como ustedes recordarán, teníamos 18 rutas, habíamos hecho, esto corresponde al primer semestre, más de 3,500 operaciones y transportado un promedio de 48 pasajeros por operación. En el primer semestre del 2025 hicimos todo un análisis, una nueva reestructuración y logramos impactar en 14 rutas, disminuimos unas rutas y logramos generar 2,803 operaciones y transportar 79 pasajeros por operaciones. ¿Qué significó esto? Significó un 60% más de efectividad en nuestras operaciones. También generó una mejor gestión de nuestra flota, generó también una consistencia operacional más efectiva, pero también lo más importante, reducir costos operacionales y con eso poder lograr un equilibrio entre rentabilidad y la conectividad nacional a los diferentes destinos que vuela Mexicana. Aquí el comportamiento de las rutas de Mexicana. Si ustedes ven, Mexicana ahorita opera estos 14 destinos y saliendo del aeropuerto Felipe Ángeles. El aeropuerto Felipe Ángeles se ha convertido en un centro de distribución que nos permite lograr interconectar a las diferentes regiones del territorio nacional. Si ustedes se fijan, el norte, el occidente, el noreste, el sureste, pero también el corredor interoceánico. Y eso nos permite tener una presencia muy activa, pero también muy significativa desde el punto de vista estratégico para lograr esta conectividad del territorio nacional hacia los diferentes destinos, generando con esa visión que ha instruido nuestra señora presidenta de generar los polos de desarrollo, pero también la prosperidad compartida. La siguiente, por favor. Aquí hablaré ahora de la nueva flota de Mexicana. La incorporación de la nueva flota de aviones 190, 195E2, que aquí nuestra señora presidenta el día 1 de julio estuvo presente en esa recepción donde Mexicana recibe su primera aeronave e incrementa sus capacidades operativas también, pero también con unas nuevas características de innovación, modernidad y que nos da una eficiencia operativa sumamente flexible y consistente para el desarrollo de los nuevos destinos que va a tener Mexicana. Aquí es importante, estas aeronaves tienen una capacidad de pasajeros entre 108 y 132 pasajeros que van a poder transportarse a más de 900 kilómetros por hora en nuestras aeronaves y tener un alcance de más de 4,600 kilómetros. Estos también es importante porque representa un avance significativo en temas de nuestra eficiencia operativa, la conectividad nacional que vamos a estar impulsando a través de esta nueva flota, pero también a través de esa nueva capacidad que se integra a Mexicana, la innovación tecnológica que es sumamente importante porque aquí va inmersa también lo que va a ser la seguridad operacional, la sostenibilidad. ¿Por qué? Porque son aeronaves altamente eficientes con una reducción significativa del consumo de combustible, reducción de ruido y que eso permite también tener esos virtudes que nos permiten también nosotros contribuir a los compromisos del propio Estado mexicano a nivel internacional para reducir las emisiones de CO2 y reducir otras condiciones de la huella del carbono. Y con esto precisamente también lo que es el costo operativo. Es una aeronave que su costo operativo es sumamente muy inferior y que eso nos permite tener una trazabilidad también buscando esa rentabilidad entre eficiencia y rentabilidad. ¿Cómo va a recibir Mexicana estas aeronaves? En el 2025, Mexicana recibirá 5 aeronaves y de manera progresiva estará integrándolas ya para el transporte aéreo comercial. En el 2026 estaremos recibiendo 7 aeronaves y en el 2027 8 aeronaves para hacer un total de 20 aeronaves que se integran a la flota de Mexicana con estas características que ya se las compartí. ¿Cuál es la proyección estratégica de Mexicana? Mexicana tiene una visión muy alineada con la visión que ha puesto el Gobierno de México para el Plan México. Esta visión está muy integrada precisamente para generar toda esa manera integral
porque la aviación, la industria del transporte aéreo y a través de Mexicana se convierte en una herramienta transversal a los diversos sectores de impacto del desarrollo económico regional y nacional que se genera a través de la conectividad aérea. Mexicana, a través de sus 20 aviones que van a estar ya plenamente integrados a partir del 2028, va a contribuir a la industria con el transporte de 3.4 millones de pasajeros anuales. Vamos a tener una participación del 4.8 en el mercado nacional y con eso incentivar el fortalecimiento de la propia industria del transporte aéreo nacional, pero también otros sectores asociados. Aquí, Mexicana estará generando 2.100 empleos directos y más de 8.000 empleos indirectos. ¿Qué quiere decir con esto? Que es una fuente de generación de empleos, pero también una fuente de desarrollo de capacidades y competencias al personal técnico aeronáutico, pero también al sector en su conjunto, porque Mexicana, a través de su instituto educativo de capacitación de Mexicana, seremos los primeros en brindar capacitación en este tipo de aeronaves de última generación con personal altamente capacitado, altamente certificado y adiestrado con estas nuevas tecnologías. También Mexicana estará contribuyendo al desarrollo nacional, al desarrollo regional, al desarrollo económico. ¿Por qué? Porque Mexicana estará ofreciendo una gran variedad para generar la conectividad a esas regiones tan importantes como es precisamente la ruta del Tren Maya, el corredor interoceánico y todas aquellas regiones también en lo que interconecta Mexicana para generar toda esta sinergia del sector turístico, pero también el turismo multidestinos a través de este momento del Tren Maya, como lo explicó bien mi general Águila, en su sentido de iniciar en algún punto a través de esas interconexiones de los aeropuertos que están en la península, llegar a un punto a través de Mexicana y de ahí generar un turismo multidestinos, pero también un turismo comunitario que genere esos polos de desarrollo para todas esas comunidades en los cuales se genera este corredor. La siguiente, por favor. Aquí es muy importante también destacar, ¿qué está haciendo ahorita Mexicana precisamente con la llegada de esta nueva aeronave? Mexicana es la primera operadora a nivel nacional de esta aeronave de nueva tecnología denominada E2. Iniciamos a partir del 6 de julio una serie de vuelos de capacitación, habilitación de nuestras tripulaciones para que estén plenamente calificadas, certificadas y con las competencias necesarias para operar esta aeronave en sus vuelos comerciales. Aquí ahorita tenemos 4 tripulaciones que se están adiestrando y aquí destaco, dentro de estas tripulaciones tenemos 2 mujeres pilotos aviadoras que se integran a la flota de Mexicana y con esto precisamente la mujer participa de una manera muy activa en la aviación nacional operando aeronaves de nueva generación. Y aquí, ahorita también tenemos ya considerado nuestros vuelos de certificación con la autoridad aeronáutica de nuestro país, que vamos a llevar a cabo todo un proceso a través de un concepto de planeación que estamos considerando 34 operaciones, siempre cumpliendo toda la normatividad que nos indica la autoridad aeronáutica de nuestro país, pero también ajustada a estándares internacionales para operar de manera segura estas nuevas aeronaves. Nuestra primera ruta comercial estamos considerando que sea a partir del 25 de agosto y será AIFA con esta nueva aeronave. Posteriormente, conforme se van incrementando las capacidades y se va integrando la nueva flota, estaremos abriendo progresivamente los 14 destinos a los cuales actualmente opera Mexicana. Sobre las estrategias comerciales de Mexicana, sí los invitamos a que nos sigan a través de las redes sociales. Ahí a través de las redes sociales que tenemos más de 9 millones de visibilidad, tenemos seguidores que nos están pidiendo y obviamente nosotros estamos contribuyendo precisamente para dar un buen producto de Mexicana
a través de esas redes sociales estamos haciendo las promociones y es muy importante para que ustedes nos sigan, vean las promociones a los 14 destinos que vuela Mexicana, pero también con esa interconectividad que tenemos de los diferentes destinos para llegar a las diferentes porciones del territorio nacional. También muy importante especificar que tenemos una alianza muy importante con diferentes agencias de viaje digitales, pero también con diferentes actores que contribuyen al desarrollo nacional, como es Servicio Postal Mexicano, con lo cual estamos relanzando el sistema logístico nacional a través del servicio de paquetería y transporte de correo vía aérea, y que es muy importante precisamente porque eso se genera una nueva conectividad nacional, no solamente de pasajeros, sino también de carga y correo. Y lo más importante, Mexicana tiene una presencia a nivel global a través de 94 países, donde estamos a través de estas agencias de viajes digitales comercializando los boletos. ¿Qué estamos haciendo con eso? Impulsando el sector turístico nacional para que visiten los diferentes lugares que tiene nuestro país, para incentivar esta actividad que es muy importante para el desarrollo económico y regional de esas comunidades a los cuales se asisten estos turistas que llegan de las diferentes porciones del mundo. Y lo más importante aquí es que puedan bajar la aplicación móvil de Mexicana. Es una manera muy fácil de hacer una compra de un boleto de avión a través de la aplicación, también a través de nuestra página web, o si no, vayan directamente a nuestras oficinas, al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, al Aeropuerto de Tulum. También tenemos muy importante los paquetes vacacionales que a través de nuestra página web se venden a través de nuestra histórica o clásico viaje todo pagado, el BTP, en los cuales se ofrece un paquete muy integral entre avión, hoteles y en conjunto y una alianza muy estratégica con Mundo Maya, Tren Maya, para que puedan y visiten ahorita precisamente en la época de verano estos lugares tan maravillosos que tiene nuestro país. Y finalmente, cualquier situación, cualquier condición con Mexicana, tenemos nuestro call center y estamos para ayudarles, para apoyarlos, pero también para evitar que estos son únicamente los puntos de venta autorizados por Mexicana. Entonces, es muy importante que tengamos esto en consideración y Mexicana seguirá trabajando para generar esta conectividad, para generar estas alianzas estratégicas, pero también Mexicana siendo la línea del pueblo para conectar a México en el presente, pero también en el futuro. Es cuanto, señora presidenta. Muchas gracias, general. Y general Vallejo, para allá también. Sí, buenos días, presidenta. Demián Duarte de Sonora Power. Recientemente hablábamos del tema de Mexicana y las rutas, ¿no? Entonces, evidentemente surge de inmediato la duda de cuándo se va a pasar a la ampliación de las rutas, puesto que se van a cubrir las 14 que ya están establecidas. En anterior ocasión, le planteaba yo a usted, presidenta, quiere que llegue a Hermosillo. Por ejemplo, o a Ciudad Obregón, ¿no? O a Ciudad Obregón. En términos de que la presencia de Mexicana pues, es un modulador del mercado, ¿no? Entonces, para las regiones que están realmente lejos, usted acaba de viajar a mi región, pues evidentemente esto sería pues una bendición. Entonces, preguntarles para cuándo tienen previsto dar este paso. ¿Quiere contestar? No, pues un gusto poder viajar a Ciudad Obregón, Hermosillo. Ahora sí que seríamos con mis paisanos, ¿no? Yo soy de Sonora. Sin embargo, estamos precisamente siguiendo todo un plan estratégico, nuestro plan de negocios. Como bien saben, ahorita Mexicana, con sus actuales capacidades operativas, estamos atendiendo esos 14 destinos, estos 14 estaciones a las cuales estamos volando, y obviamente estamos haciendo un esfuerzo extraordinario para mantener esa conectividad. Conforme se va integrando la nueva flota de los aviones Embraer, y obviamente en este año que tenemos 5, sin embargo es muy importante resaltar que se integran 5 aeronaves, estaremos operando 4 de estas nuevas aeronaves. Sin embargo, las aeronaves que actualmente está operando Mexicana, esas retornan a la Secretaría de la Defensa Nacional porque la institución requiere también capacidades operativas para atender temas de seguridad nacional. Entonces, el próximo año tenemos ya un plan perfectamente bien definido y cómo vamos a empezar esa expansión de rutas precisamente para potencializar esa conectividad
a diferentes regiones, ¿no? Como es Hermosillo, Ciudad Obregón, que es importantísimo, ¿no? También por ahí nos han pedido de Puerto Peñasco, que también es una ruta muy importante, sobre todo generar polo de desarrollo ahí en esa región, ¿no? Pero sí está considerado varios destinos que también merecen atención y también merecen una conectividad nacional. Muchas gracias. Muchas gracias, Presidenta. Olga Ojeda Lajud, corresponsal del periódico Imagen de Veracruz y Diario del Istmo. Primero que nada, bueno, me gustaría complementar un poco lo de la estrategia de negocios de Mexicana, si tiene contemplada alguna ruta o la ruta ya para Veracruz. Pronto. ¿Sí? ¿Está contemplado Veracruz? A ver, miren. Sí. A ver, ¿por qué no pones la diapositiva del número de aviones que van a llegar? Se hizo una compra de los aviones Embraer, que son de Brasil. Son 20 y van a ir llegando poco a poco. En la medida que vaya teniendo pues más flota mexicana, pues va a poder ir diversificando sus orígenes y destinos. Obviamente dentro, como lo dice bien el general, de un plan de negocios, no es una ocurrencia. Y se está buscando también llegar a lugares donde otras líneas aéreas no llegan. Entonces, son 5 aeronaves en el 2025, 7 en el 2026 y 8 en el 2027. Entonces van a ser 20 en total y de ahí pues obviamente el plan de negocios que ya decida la empresa, pues verá si Veracruz se incorpora o Hermosillo. Muy bien. O Guaymas. Gracias, gracias. Presidenta, buenos días. Carlos Domínguez de Nación 14. Al general Ávila Bojorquez, un detalle, Presidenta, preguntarle si la aerolínea ya explora la posibilidad de alguna alianza comercial con alguna institución bancaria que ofrezca más beneficios a los clientes y pues que incentive de esta manera que se compren los vuelos a través de esta aerolínea. Sí, ahorita Mexicana tiene una alianza con Banjército, con la cual es nuestro banco que tenemos nuestra pasarela de pagos. Entonces estamos trabajando muy de la mano con ellos y obviamente pues se han acercado varias bancas, ¿no? También para trabajar con nosotros, BBVA, para llevar a cabo pues programa de incentivar la compra a través de sus tarjetas y otras instituciones que obviamente de una manera muy responsable estamos analizando para poderlas integrar. Es parte de lo que podemos comentar. Sin embargo, nuestro principal aliado es Banjército y con lo cual trabajamos muy de la mano, de una manera muy firme y muy comprometida. General, sobre este sentido también es verdad, porque por ahí surgieron rumores de que Banco Azteca se había acercado para explorar la ruta de esta alianza. No, negativamente no tenemos ninguna alianza con Banco Azteca y ahorita Mexicana, como lo vuelvo a mencionar, tenemos un tema muy importante y una alianza muy sólida con lo que es Banjército. Gracias, general. ¿Me permitiría el micrófono? Muy buenos días a todas y a todos. Un gran gusto estar aquí el día de hoy con ustedes. La Secretaría de la Defensa Nacional, las empresas sectorizadas, Tren Maya, como ustedes saben, nuestra cabeza de sector es la Secretaría de la Defensa Nacional. Voy a empezar platicándoles cómo vamos al día de la fecha, cuál es la situación general de la empresa. Vamos a la siguiente lámina, por favor. El día 7 de julio tuvimos ya el gusto de hacer la renovación estratégica de la última de las estaciones que teníamos pendiente, era un pendiente que teníamos con Tabasco y Tenosique. Finalmente ya abrimos operaciones esa fecha al 100%, ya tenemos las 34 estaciones al 100% operativas con todos los servicios, operamos los 1,554 kilómetros desde que nuestra presidenta inauguró los tramos 6 y 7 en los 5 estados. Nuestras estaciones tienen una ventaja estratégica porque cuentan con 6 aeropuertos internacionales que alimentan la península, el de Palenque, que si seguimos la ruta del Papalote vamos a encontrar esos. ¿Por qué le llamo ruta del Papalote? Porque desde Palenque a Escárcega es la cola del Papalote y los 4 vértices, Mérida, Cancún, Chetumal y Escárcega, de esa ruta que nos permite conectar a los 5 estados del sureste.
Obviamente los aeropuertos de Palenque, el aeropuerto de Campeche, el aeropuerto de Mérida, el de Cancún, el de Tulum y el de Chetumal. 4 de ellos operados por el Mundo Maya y 2 que tiene Azur. ¿Qué ofrecemos a través de las estaciones? Tenemos diversas líneas de negocio y hoy una de las principales preocupaciones que tenía la gente era cómo llegar a las estaciones, porque como ustedes saben, no todas las estaciones están dentro de la población. Entonces tenemos servicios de transporte de conectividad intermodal, estamos ofreciendo a través de autobuses. En Cancún tenemos una conexión directa del aeropuerto a la estación de Cancún y en 14 estaciones más donde hay problemas de conectividad estamos brindando ese servicio. Los precios oscilan de 35 a 55 pesos. Es un precio muy conveniente que le permite acercar a la población a las estaciones. ¿Qué ofrecemos hoy en las estaciones? Desde renta de vehículos, tiendas de autoservicio, restaurantes, artesanías, agencias de viaje, joyerías y vamos aumentando conforme se va incrementando la demanda de pasajeros. Informarles también que en coordinación con la Secretaría de Turismo y la Secretaría de Relaciones Exteriores hemos estado trabajando en una campaña que se llama Temayín por el Mundo. Recordemos que esta es nuestra mascota insignia y ha estado viajando y tomándose fotografías a través de los embajadores de todas nuestras representaciones diplomáticas por el mundo y ha tenido mucho éxito la figura de Temayín, representante de nuestro tren. También comentarles que hemos estado trabajando muy de cerca con el gobierno del estado de Campeche para la inauguración, como se dijo, el 20 de julio ya del servicio de conectividad entre la estación del Tren Maya con el centro histórico de la ciudad de San Francisco de Campeche. Iniciaremos ya el servicio comercial regular el 2 de agosto, como está programado. El costo de este transporte será de 18 pesos y ofreceremos un descuento del 50% a estudiantes, personas de la tercera edad y también personas de movilidad reducida. En general, este es el estado actual que presenta el Tren Maya. En la siguiente lámina les voy a hablar de cómo vamos con la ocupación. Recuerden que lo más importante en un sistema de transportes es la disponibilidad. Es diferente subirse a un avión con unos pasajeros que van de un punto A a un punto B. El tren va bajando y subiendo pasajeros en cada una de las estaciones. La demanda, por tanto, no es lineal. Sin embargo, su comportamiento sí ha sido ascendente. Hemos nosotros transportado hasta el 15 de julio, hasta el día de hoy, contabilizados 1.359.317 pasajeros. La demanda ha ido creciendo de manera consistente. Conforme hemos ido aumentando los servicios, hemos ido recibiendo nuevos trenes, hemos ido atendiendo la demanda de pasajeros de tal suerte que hay un crecimiento del 19% mensual, que nos lleva a que estamos tomando las medidas correctas para la operación y estamos atendiendo la necesidad de transporte de los pasajeros. Ustedes pueden ver que también interviene las temporadas altas. De aquí ven marzo y abril cómo sube la demanda, julio y agosto, diciembre y enero, volvemos en marzo y abril y en julio y agosto estimamos que en el mes de julio podamos tener 125,000 pasajeros transportados. Esto es un incremento del 74% en la demanda de pasajeros en el 2025 con relación al mismo periodo del 2024. El récord de pasajeros transportados lo teníamos el 29 de diciembre del 2024. Hoy tenemos el récord en abril, el 20 de abril, con 6.641 pasajeros, que seguramente en la temporada de verano lo vamos a superar. Vamos a alcanzar los 7,000 pasajeros transportados diariamente. Como ya dije, en el periodo vacacional estimamos 125,000 en julio. Vamos a superar con esto en un 9.4% la temporada vacacional de Semana Santa. Abrimos desde el 14 de abril 4 rutas más. Es decir, tenemos 18 servicios comerciales. Al día de la fecha, ¿cuáles son las 3 principales rutas? Aunque en lo personal creo que la ruta que más ocupación lleva siempre es Cancún-Palenque. Obviamente, cuando tiene mayor cantidad de pasajeros es cuando se mueve el tren de Mérida a Cancún, de Cancún a Mérida y de Cancún a Playa del Carmen. Esas son las 3 rutas principales que tienen mayor demanda. No quiere decir que las otras no tengan demanda. Tienen demanda, pero en menor medida.
¿Cuál es el resultado de las encuestas de satisfacción? Esto es muy importante, porque tenemos que escuchar lo que la gente piensa. Nos han reconocido la limpieza, nos han reconocido la calidad en el servicio, que va a un 98.90%, la atención que se brinda a los pasajeros, todo el personal, incluida la Guardia Nacional, participa en esta atención personalizada. El estado de la infraestructura, 96.90, comodidad y confort. La relación calidad-precio nos califican con un 97.96%, y esto que es muy importante para un transporte ferroviario, la puntualidad. La puntualidad ya alcanzamos casi el 95% de aceptación de nuestros usuarios. ¿Qué quiere decir? Que estamos cumpliendo con el horario. Llegamos exactamente a la estación en el momento que está programado. Esto es muy importante para darle certeza a los viajeros. Mucha gente utiliza el tren para trasladarse al Aeropuerto Internacional de Cancún y llegar oportunamente a sus vuelos con ese aeropuerto. Que señalarles también, de pasajeros transportados totales en el primer semestre del 2024, habíamos movido 222,000. En ese semestre ya superamos los 600,000 pasajeros, que eso es el 50% de la meta que nos establecimos este año de transportar 1,200,000 pasajeros. Esto habla de que Tren Maya está cumpliendo, y como les dije, puede haber rutas de menor ocupación, es decir, que si el tren sale de Cancún con una ocupación del 90%, cuando llega a Mérida descarga prácticamente el 50% de su cuota, y cuando continúa su ruta hacia Campeche, pues disminuye la ocupación, porque no es lo mismo la gente que se transporta de Cancún a Mérida que de Mérida a Campeche, aunque esos pasajeros pueden venir de cualquiera de las estaciones que alimentan a la ruta de ese tren. Entonces, es importante que entendamos que la demanda no es lineal, la demanda sube y baja en función de las necesidades de cada estación. Y para darles un ejemplo de qué es lo que sucede en la percepción de la gente, nosotros no quisimos presentarles un video, pero sí les presentamos el testimonio de una persona que viaja en el tren el 5 de julio y que ella hace un video de manera muy sencilla en TikTok. Si me ayudan en la siguiente, por favor. Ay, perdón. Mira, los que dicen que nadie viene a usar el tren, está lleno. Lo bueno que nadie usa el tren, está lleno. Ay, disculpe. La percepción es importante, pero lo que más interesa es la percepción que tienen las personas que viajan en el tren. Y es muy importante que ustedes sepan que estamos dando ese servicio y que estamos garantizando la disponibilidad para los pasajeros que tengan interés en viajar por el tren. Otro tema que quiero platicarles es el de los paquetes turísticos. Hemos estado trabajando desde diciembre del año pasado en estos paquetes. ¿Qué hemos logrado con esto? Solidificar esta estrategia, mejorarla. ¿A través de qué? A través de la atención a escuchar lo que la gente quiere, lo que la gente necesita. Estamos manejando los mismos 10 paquetes que ofrecimos desde el principio. Hemos estado trabajando, la verdad que la Secretaría de Turismo se ha convertido en un pilar fundamental, no solo para Tren Maya, sino para todas las empresas. La secretaria Josefina nos ayuda a través de sus redes sociales, a través de su contacto de Punto México, a través de las aplicaciones que nos ha permitido ya estar hoy por hoy en Civitatis, en Expedia, en todas esas aplicaciones de turismo que nos han beneficiado mucho para aumentar nuestra presencia a través de esas redes abiertas. El primer paquete que ofrecemos es entre Pirámides y Palmeras, es un paquete de 6 días y 5 noches. Todos los paquetes salen del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, vuelan en Mexicana de Aviación, aterrizan en cualquiera de los aeropuertos que están en la península de Yucatán, los 6 que ya les mencioné, y realizan actividades. ¿Qué estamos agregando? Además de lo que ya tenían. Estamos agregando el Hotel del Mundo Maya de Palenque, que abrió apenas en abril y que no lo teníamos disponible en Semana Santa. Y estamos agregando un concepto de turismo comunitario.
Nuestra presidenta nos instruyó, incorporemos el turismo comunitario a los paquetes turísticos, a cada una de las empresas sectorizadas de la defensa. Y hemos estado trabajando no solo con la Alianza Peninsular para el Turismo Comunitario, hemos estado trabajando con Chiapas, con Tabasco, con Campeche, con Yucatán y Quintana Roo, que son los que tienen mayor expertise en el desarrollo de este turismo, y también la Secretaría de Turismo ya sacó una certificación que le llaman ellos TC, el turismo comunitario, de tal suerte que en cada uno de estos paquetes nos ofrecemos también experiencias que se están brindando a través de la colaboración de los prestadores de servicio de las comunidades de la región. ¿Dónde está disponible la información? Está disponible en nuestra página web www.trenmaya.gov.mx, en este correo de ventas.trenmaya@defensa.gov.mx. Tenemos el call center, esta aplicación de WhatsApp que nos está dando la información constante de lo que nosotros querramos, de tal, aquí están las disponibilidades. Eso es muy importante, que podamos difundir que hay diferentes mecanismos para acceder a los paquetes turísticos. Hemos tenido una gran aceptación. En Semana Santa el 100% de nuestros paquetes los colocamos, y en esta temporada vacacional consideramos que ya llevamos un avance como del 35% y vamos a tener seguramente vendidos los paquetes en un 100%. En la siguiente lámina, por favor, me voy a permitir explicarles uno de los paquetes que es muy popular, el paquete Mares y Lagunas. En el día 1 salen a las 10 horas en vuelo de Mexicana desde el AIFA, viajan en intermodal a Tulum, se hospedan y comen en el Hotel Tulum, visitan la zona hotelera. Después, el día 2, van al Hotel Mundo Maya Tulum, visitan el Parque del Jaguar, la zona arqueológica, hacen actividades de snorkel sobre las playas que están en Tulum y cenan en el Hotel Mundo Maya de Tulum, que es un hotel espectacular. En la siguiente, el tercer día, desayunan en el Hotel Mundo Maya, viajan en el Tren Maya Bacalar, hacen un tour, que este es a través de una de las agencias de turismo comunitario, en la Laguna de los Siete Colores, cenan en Bacalar, se hospedan en Chetumal, desayunan en Chetumal, hacen también una actividad turística con el turismo comunitario en la bahía, en el malecón de Chetumal, y finalmente regresan del Aeropuerto Internacional de Chetumal al Felipe Ángeles a las 16:50. ¿Qué incluye todo esto? Viajes en el tren, incluyen el transporte terrestre, el vuelo redondo, el hospedaje, los tours, snorkel, alimentos y entradas a las zonas arqueológicas, en este caso de Tulum. Así están diseñados todos los paquetes, incluyen todo y garantizamos una atención personalizada, de tal suerte que los recibimos en el aeropuerto y los despedimos en el aeropuerto. O sea, los llevamos de la mano desde el principio hasta el fin. En la siguiente lámina, es muy importante para nosotros cómo estamos contribuyendo como empresa a través del desarrollo de nuestras actividades, no solo desde la etapa constructiva, sino también en la operación. Es obvio que el desarrollo del sureste ha tenido un boom en los últimos años gracias a la inversión del Estado mexicano a través de los programas del bienestar, a través de una serie de beneficios que se han generado, pero fundamentalmente la inversión estratégica del tren impacta en los principales indicadores económicos. De tal suerte que nosotros vemos que el Producto Interno Bruto pasó de 1.8 billones a 2.3 en los 5 estados del sureste por donde pasa el Tren Maya. La población económicamente activa creció de 5.4 a 6.03 y la ocupada, que tiene un empleo o que además desarrolla una actividad económica independiente, creció de 5.2 a 6 millones. Esto está íntimamente relacionado con la reducción del desempleo, que ahorita es una tasa de 2.4% en los 5 estados en promedio. Esto habla de que el trabajo que estamos haciendo, que parece que no se ve, sí está teniendo un impacto en el desarrollo de toda la región. Los pasajeros, obviamente Quintana Roo es la que más contribuye, pero todos los estados han incrementado el número de turistas que acuden a Chiapas, a Campeche, a Tabasco, a Yucatán y también, por supuesto,
a Quintana Roo. De tal suerte que hoy tenemos 43.3 millones de pasajeros que llegan vía aérea a los distintos aeropuertos y que disfrutan de la oferta turística de esta región. La ocupación hotelera, hay registros que tiene Datatur a través de las Secretarías de Turismo, que ha incrementado hasta un 73.1%, lo cual habla de que las acciones que se están haciendo de manera coordinada con la Secretaría de Turismo, con Relaciones Exteriores, con Economía, están dando resultados. Como conclusión puedo decirles que el proyecto Tren Maya ha sido una pieza fundamental en la transformación económica del sureste mexicano. Gracias a esta obra de infraestructura, la región, sin duda alguna, se perfila como un nuevo polo de desarrollo económico con un alto potencial a mediano y a largo plazo. Eso es lo que les quería comentar. Le agradezco, señora presidenta, que me diera la oportunidad de estar aquí el día de hoy. Muchas gracias. Gracias. Bueno, seguimos con Mundo Maya. General. Muchas gracias, muy buenos días. Rápidamente les voy a presentar parte de lo que este Grupo Mundo Maya ofrece en cuanto a hoteles. El Grupo Mundo Maya, sus hoteles entraron en operación en diciembre del año pasado. Empezamos con el hotel que está en Chichén Itzá el 1 de diciembre y acabamos de abrir a operaciones el Hotel Palenque, también Mundo Maya Palenque, el pasado 5 de abril. Todos nuestros hoteles están clasificados como 4 estrellas, como lo dice la lámina. Todos tienen la virtud, la ventaja de que están aledaños, están junto a zonas arqueológicas de precisamente nuestra península de Yucatán. Estos hoteles tenemos 2 por estado, 2 en Yucatán, 2 en Campeche, 2 en Quintana Roo y 1 en Chiapas, que es el de Palenque. Todos nuestros hoteles cuentan con las diversas amenidades que se espera tenga cualquier hotel de esta calidad, de esta condición de estrellas. Cuentan con spa, temazcal, alberca, gimnasio, televisión incluida, el wifi que ahora es muy necesario, aire acondicionado, estacionamiento libre para todos los vehículos, servicio room service para los cuartos, renta de bicicletas, tienen su bar, su restaurante, área de juegos, tiendas de souvenirs y los alimentos que son de primera, porque todos los alimentos son precisamente los de las zonas regionales, los que son ahí, precisamente toda la gastronomía de la región se lleva a cabo en ellos. Precisamente considerando que la mayoría de los huéspedes, tenemos huéspedes tanto de origen extranjero como nacional. Precisamente estos hoteles se encuentran junto a las zonas arqueológicas y de ahí sus nombres, por eso nuestros hoteles se llaman Tulum, Calakmul, Palenque, Chichén Itzá, Esná y Uxmal. Es importante que en estos hoteles precisamente se ofrece la oportunidad para todo lo que aquello es de arqueología, contacto con la naturaleza, ver la historia de que tenemos en la cuestión maya y toda la cultura que tiene esos orígenes. Es importante destacar que estos hoteles hasta el momento han generado 986 empleos directos y la mayoría de las personas que nos apoyan, los colaboradores en estos hoteles, son de esas zonas. La siguiente, por favor. Aparte de este Grupo Mundo Maya, también además de los hoteles, opera parques, 4 parques. De estos parques es uno urbano, 2 naturales y uno considerado ecoparque. Hasta el momento estos parques, desde su apertura que fue en diciembre de 2023, llevamos poco más de 8.600.000 visitantes en estos 3, destacando ya próximamente el de La Ceiba, que va a estar en Palenque, que lo vamos a poner en operación el próximo 1 de agosto. Debo destacar que el Parque del Jaguar se encuentra ubicado en la zona en Tulum, Quintana Roo. Precisamente en esa reserva, inició operaciones el 4 de diciembre del año pasado. Es un espacio ecológico que permite la recreación, el turismo, la cultura, contacto con la naturaleza.
cuenta con servicios como ciclovía, tiene un acceso único a las playas que están en esa parte, tiene una concesión de humo, transporte eléctrico. Debo destacar ahorita, regresando un poco a los hoteles, que todos nuestros hoteles, incluido este parque del Jaguar, cuentan con transporte eléctrico. Ahí, precisamente, como todas son reservas naturales, no se ocupa el vehículo con gasolina y se ocupan vehículos eléctricos, que es con lo que movemos a nuestros huéspedes y a los usuarios de los parques. También tenemos recorridos en la zona arqueológica, senderismo, tenemos un mirador para avistamiento de aves, faro cultural, entre otros. En La Plancha, este parque es un parque urbano, se encuentra en Mérida, Yucatán, el corazón de Mérida. Se llama La Plancha porque está ubicado en lo que fue la estación central de ferrocarriles de Mérida. Es un espacio muy grande, cuenta con 2 hectáreas, apoya para la convivencia social a través de experiencias, eventos recreativos, eventos culturales. Tenemos un museo ahí también que se llama El Ferrocarril, nos lleva a la cuestión de la histórica del tren, y es un centro por excelencia de concentración para la cultura, el deporte y la gastronomía de la región. El otro parque que tenemos es el de Nabuxmal. Este parque está ubicado precisamente en la frontera entre Yucatán y Campeche. Fomenta la convivencia, también la convivencia social, es un evento para la cuestión recreativa. Tenemos ahí una UMA con especies endémicas. En esta UMA destaca que tenemos 3 jaguares, un macho, 2 hembras, tenemos 11 venados, uno de estos es un cervatillo, y tenemos una especie de venados que se llama temazate, que es una pareja de estos venados. Finalmente tenemos el Parque Ecoturístico La Ceiba, como ya mencioné, es un parque de 9.6 hectáreas, está por abrirse al público el próximo 1 de agosto. Se llama La Ceiba porque es una referencia a lo que en la cultura maya se considera árbol divino. La siguiente, por favor. Finalmente, aquí debo destacar que para la época de verano, que ya la tenemos aquí cerca, para nuestros hoteles pusimos en práctica, ya en marcha, 11 paquetes turísticos. La mayoría están de 2 noches, 3 días o 3 noches, 4 días. Destaca aquí Calakmul, que en hicimos una excepción, son 5 noches, 6 días. En estos paquetes, como ya estamos mencionando, todos salen del AIFA, consideramos el traslado vía aérea a través de Mexicana de Aviación. Aquellas personas que deseen transportarse utilizando el Tren Maya lo podrán hacer. Nuestros paquetes son viaje redondo en el vuelo, hospedaje, alimentos, transporte. Precisamente el transporte es del aeropuerto al hotel, hotel aeropuerto, de la estación del tren al hotel, del hotel a la estación del tren. También incluyen actividades cercanas a los hoteles, también se puede todo lo que tengamos por ahí para las zonas arqueológicas, visitar todo lo que está alrededor, está considerado en estos paquetes. Los pueden encontrar en la página oficial del Grupo Mundo Maya, que es hotelesgrupomundomaya.com. También lo tenemos en las diferentes otras, Expedia, Booking, Despegar, El Corte Inglés, también debemos destacarle. Tenemos un teléfono, un call center, está la página, tenemos un QR también para hacerlo. Los invitamos a que visiten nuestros hoteles, aprovechen estos paquetes, y vale la pena seguir trabajando con este Grupo Maya, que ofrece, insisto, los hospedajes que vale la pena porque todos están ubicados en la planicie de Yucatán y en Palenque, y pues aprovechen toda la oferta y estas vacaciones de verano. Muchas gracias, a sus órdenes. Gracias, señora presidenta.